cáncer de mama, neoplasia estrógeno dependiente, y puede causar efectos adversos como alteraciones del ciclo menstrual, náuseas, mastalgia, aumento de peso y cefalia. Y por último, el valerato de estradiol. Este fármaco es utilizado como terapia hormonal sustitutiva para el tratamiento de los síntomas menopáusicos en mujeres, ya que sustituye la pérdida de producción de estrógenos y para tratar la deficiencia de estrógeno causada por la falla ovárica o hipogonadismo. Este fármaco se puede administrar por vía oral o intramuscular. Está contraindicado para pacientes con cáncer de mama o sospecha, en caso de tumores estrógeno dependientes, hemorragia vaginal y tromboembolismo venoso. Y entre sus efectos adversos tenemos mareos, vértigo, dolor de cabeza, tensión y dolor en las mamas. Los estrógenos no esteroideos son derivados del estilbeno y en este caso tenemos a dietilestilbestrol y dienestrol. En el caso de dietilestilbestrol, es un estrógeno sintético no esteroideo que se absorbe por vía oral a través del tracto gastrointestinal. Es inactivado de forma lenta por el hígado a metabolitos como el dienestrol, que es de forma activa, y el glucurónido, que es en forma inactiva. Se elimina por la orina y por las heces, luego de una circulación enterohepática. Se utiliza cuando hay deficiencia de estrógenos, vaginitis atrófica, hipogonadismo femenino e insuficiencia ovárica primaria. Está contraindicado cuando hay hipersensibilidad a la sustancia activa, disfunción hepática y enfermedades tromboembolíticas. Sus efectos adversos más frecuentes son las náuseas, retención de líquidos, trombosis venosas y arteriales, impotencia y ginecomastia. Y en el caso del dienestrol, es una crema que se aplica en la vagina, que trata de irritación y sequedad vaginal causada por la menopausia. No se debe usar si se sufre de epilepsia, migraña, depresión y problemas del corazón. Entre los efectos adversos que se puede presentar son severo dolor abdominal o hinchazón, hemorragia vaginal abundante, dolor o entumecimiento en el pecho, en la ingle o en la pierna, dolor de cabeza y vómito severo, bultos en el seno, piel y ojos amarillos. Hablando de los antiestrógenos, bueno, estos son compuestos que antagonizan la acción de los estrógenos, compitiendo por su receptor. Estos compuestos son de naturaleza no esteroidal, en su mayoría análogos del tamoxifeno, que vamos a ver más adelante, o de sus metabolitos. Además, presentan propiedades agonistas y antagonistas, y son utilizados como terapia coadyuvante en el tratamiento del cáncer de mama, y se han propuesto incluso en los programas de prevención en mujeres con alto riesgo. Bueno, entre sus aplicaciones terapéuticas tenemos el cáncer mamario, ya que se usa para disminuir el cáncer avanzado en mujeres con tumores que poseen receptores de estrógeno. Y en la actualidad está indicado como la hormonoterapia más conveniente para las formas tempranas y avanzadas de cáncer de mama en mujeres de todas las edades. Un ejemplo de este es el tamoxifeno. En la osteoporosis, ya que disminuye la rapidez de la pérdida ósea, y puede incrementar la masa de hueso en algunos sitios. Y la infertilidad, ya que se utiliza preferentemente para tratar la infertilidad de las mujeres por anovulación. Al incrementar los niveles de gonadotropina, predominantemente de la hormona estimulante del folículo, incrementa el reclutamiento folicular. Ok, primero tenemos a los moduladores selectivos del receptor de estrógeno,
que vaya, son fármacos que pueden fijarse en los receptores de estrógenos. Presentan propiedades agonistas y antagonistas y se denominan así, ya que debido a que pueden actuar de manera diferente dependiendo del órgano blanco. Y tenemos aquí, como ya lo había mencionado, al tamoxifen o tamoxifeno, raloxifeno o tamoxifeno. Ok, aquí tenemos dos tipos. El tipo 1, que es como los moduladores selectivos del receptor de estrógeno. Estos fármacos comparten un mecanismo de acción común a través de los receptores de estrógenos. Su acción inicia con la unión de estos receptores, lo cual permite la dimerización del receptor, así como la unión del complejo hormonal receptor, que es ER, que es un elemento de respuesta a estrógeno, presente en algunos genes. El efecto antiestrógeno se lleva a cabo a través de la inhibición de la actividad del factor de transcripción TAF2, pero no del TAF1, el cual se mantiene activo. En el tipo 2 o puros, ya que son los antiestrógenos, estos compuestos pues tienen una alta afinidad por el receptor de estrógeno e inhiben la acción de los estrógenos por competencia del receptor. Su acción antiestrogénica se efectúa al impedir la dimerización de este receptor, lo cual no le permite su unión al ERE y por lo tanto a la transcripción de los genes. Se ha demostrado que estos compuestos pueden bloquear la translocación del receptor de estrógeno al núcleo, lo cual incrementa su degradación citoplasmática. Este modelo de acción explica por qué estos agentes presentan siempre actividad antagonista y bloquean cualquier efecto estrogénico mediado por los receptores de estrógeno. El tamoxifeno o tamoxifen, su estructura química es parecida a la del dietilestilbestrol, pero posee una cadena lateral que le confiere su actividad antiestrogénica y posee propiedades agonistas y antagonistas sobre los receptores estrogénicos. Se utiliza como tratamiento de primera intención en el cáncer de mama, tanto en el hombre como en la mujer posmenopáusica. En las mujeres premenopáusicas con cáncer de mama metastásico, el tratamiento puede ser una alternativa a la extirpación quirúrgica de la mama. Los pacientes con tumores positivos a los receptores estrogénicos son los que mejor pueden beneficiarse de este fármaco. Se administra oralmente y se absorbe rápidamente en el tracto digestivo. En sus contraindicaciones, al igual que con otros estrógenos, existen evidencias de un riesgo incrementado de eventos tromboembolíticos, incluyendo una trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. En sus reacciones adversas, suelen ser ligeras y pasajeras, que son síntomas de tipo menopáusico y ocurren con cierta frecuencia, pero por lo general no requiere la cancelación del tratamiento. En el caso de raloxifeno, pertenece a la familia de los benzotiofenos. A diferencia del anterior, este no estimula el tejido uterino y se comporta en el útero como antagonista estrogénico, por lo cual no lo hacen especialmente indicado para el tratamiento de la osteoporosis. Más bien, lo hacen para el tratamiento de osteoporosis postmenopáusica. Este fármaco suele reducir la resorción ósea e incrementar la densidad ósea en la mujer, sin estimular el endometrio o el tejido mamario. Se administra por vía oral y después de una dosis se absorbe rápidamente. Está contraindicado en pacientes con tromboembolismo agudo o con
historia de enfermedades tromboembolíticas. Las reacciones adversas, observadas con mayor frecuencia fueron los sofocos y los calambres musculares en las piernas. Y por último de estos tenemos al toremifeno o torimifen, que se utilizan en el tratamiento hormonal de primera elección de cáncer de mama metastásico o hormonodependiente en postmenopáusicas. Este fármaco se une específicamente a los receptores estrogénicos en competencia con el estradiol e inhibe la estimulación inducida por los estrógenos de la síntesis del DNA y la replicación celular. En sus contraindicaciones encontramos a pacientes con bradicardia clínicamente relevante, antecedentes de arritmias sintomáticas y alteraciones electrolíticas. Y en los efectos adversos tenemos sofocos, sudor, náuseas y vómitos, poco apetito y secreciones vaginales. Después tenemos a los antiestrógenos. Aquí vamos a hablar del fulvestrant y el clomifeno. En el caso del fulvestrant, está indicado para el tratamiento del cáncer de mama metastásico positivo para el receptor hormonal en mujeres posmenopáusicas con progresión de la enfermedad después de una terapia antiestrogénica. Este fármaco se inyecta por vía intramuscular y está contraindicado en pacientes con diabetes hemorrágica, trombocitopenia y angiodema. En las reacciones adversas están con mayor frecuencia, son náuseas, dolor de huesos y dolor en el lugar de la inyección. En el caso del clomifeno, es un fármaco inductor de la fertilidad en mujeres que no ovulan o ovulan frecuentemente, incluyendo a las que padecen del síntoma del ovario poliquístico. Se administra por vía oral y se absorbe por el tracto gastrointestinal. Solo será eficaz en la inducción de la ovulación en mujeres con un tracto hipotálamo hipofisiario intacto con respuesta ovárica. Está contraindicado en pacientes con insuficiencia suprarrenal no tratada, insuficiencia hipofisiaria o insuficiencia hipofisiaria primaria. Los efectos adversos no interfieren igual en el tratamiento, pero pueden ser sofocos, náuseas leves, sensibilidad en las mamas, mareos o dolor de cabeza. Y por último tenemos a los inhibidores de la síntesis, que en este caso vamos a hablar del exemastano y letrozol. El exemastano es un inhibidor irreversible de la aromatasa esteroideo. Esta enzima convierte los andrógenos a estrógenos en las mujeres. Se utiliza en el tratamiento del cáncer de mama avanzado en mujeres en estado postmenopáusico natural o inducido. Está contraindicado en mujeres premenopáusicas durante el embarazo y la lactancia. Bueno, estos en todos. Las reacciones adversas más frecuentes son sofocos, artralgia y fatiga. Y por último, el letrozol, que es un inhibidor del aromatasa no esteroideo, que, bueno, la inhibición resulta en un bloque de estrógenos más completa que la extracción quirúrgica de los ovarios. Este fármaco se utiliza para el tratamiento del cáncer de mama, se administra por vía oral, se absorbe rápida y completamente en el tracto gastrointestinal sin que la absorción se vea afectada por los alimentos, y la excreción urinaria es la principal vía de eliminación. Este fármaco no se debe administrar a mujeres premenopáusicas ni tampoco en pacientes con enfermedad hepática. Y por último, las reacciones más frecuentes o leves de adversas cuando se toma ese medicamento son dolor de huesos, tos, disnea, fatiga, dolor de cabeza, sofocos, dolor musculoesquelético, náuseas y vómitos. Y ya, eso sería todo.
¿Preguntas, chicos? Yo sí tengo una, profesora. Mencionaste que en los hombres creo que la baja de estrógenos provocaba un aumento del peso corporal o algo así. Ajá. Pero ¿por qué, por ejemplo, en el caso de las mujeres es al revés? ¿Por qué provoca en los hombres un exceso de grasa y cuando en las mujeres... bueno, no sé si entiendes mi pregunta. Creo que sí. Es que provoca exceso de grasa abdominal. Es que lo que te había mencionado era como... A ver, déjame ver si sí entendí tu pregunta. Aquí, ¿no? En el estrógeno alto. Sí. Ok. Pues es que recuerda que las mujeres de por sí ya tenemos mayor cantidad de estrógeno que a comparación de los hombres. Entonces todavía más estrógeno, pues más bien, sí, propicia a un aumento de peso. Y en el caso de los hombres, de por sí tienen su estrógeno menor al de las mujeres. Entonces, como pues un desbalance de esa hormona, pues puede provocar esos efectos. No sé si me di a entender. Sí. Creo que igual yo lo había entendido diferente, pero sí, ya. Gracias. Sí. Bueno, la participación de las hormonas sexuales en la distribución, sobre todo de grasa corporal, es lo que genera esta diferencia entre hombres y mujeres. Si recuerdan, los estrógenos favorecen la acumulación de grasa en las mujeres. En la diapositiva anterior la tenía Hailey. Caderas y muslos. Y sobre todo también subcutánea. Esa es la distribución que los estrógenos favorecen en las mujeres. Cuando llega la menopausia y ya no hay esos niveles de estrógenos, los niveles bajan drásticamente, entonces la grasa se redistribuye a tipo androgénico. En el hombre sí hay estrógenos, pero la testosterona tiene un papel más importante. Entonces, la grasa en los hombres pues no se acumula en las mismas regiones que en las mujeres porque además hay testosterona, ¿sí? Entonces, si hubiera un aumento de estrógenos en los hombres, pues realmente depende de la edad del hombre. Si el hombre es ya en edad adulta, no hay mucho cambio en la distribución de grasa, a menos que se suprima la producción de testosterona. Pero si es en edad prepúber, entonces sí la distribución de grasa se puede tornar tipo femenino, ¿sí? Ese es el papel de las hormonas en cuanto a la distribución de grasa. Por eso si ustedes ven a las señoras que ya son más grandes, que ya están en edad posmenopáusica, prácticamente todas son gorditas, ¿no? Cambian la distribución de grasa corporal. Y además también como ya no hay estrógenos, pues no se mantiene la formación de hueso y por eso empieza a disminuir también la talla de las personas posmenopáusicas. ¿Sí se entendió? Sí, profesora. Profesora, yo tengo una duda, pero es más para los profesores. En el caso de la endometriosis, ¿este padecimiento se da por, no sé, algún desequilibrio hormonal o por qué es que, bueno, entiendo que la endometriosis es porque crece endometrio donde no debería de estar? ¿Por qué se da este padecimiento? ¿Es por las hormonas? Sí, puede ser por las hormonas, porque recuerda que en el caso de, por eso era importante aclarar lo del ciclo menstrual, ¿sí? En la fase proliferativa, quien
realmente favorece esa proliferación de células endometriales son los estrógenos, pero puede ser que no solamente se proliferen en esa parte del útero, sino que también haya sitios extrauterinos. Y pues sí, hay endometriosis que sí depende directamente de las hormonas de los estrógenos. Profesora. Y en ese caso se tendría que recetar una terapia que inhiba la síntesis de hormonas para que se deje de producir endometrio. Más bien que la module, ¿no? Module la producción de las hormonas. Bueno, sí que module porque no las puede inhibir. Bueno, yo ahí tengo también así como que una cuestión. Por ejemplo, la progesterona tiene que ver, bueno, se usa como agente terapéutico en la endometriosis, pero en los procesos de regresión de la endometriosis fue donde tengo así como que un lagueo, porque tiene la progesterona también está implicada en los procesos de proliferación celular. Entonces se podría decir que en la endometriosis, cuando se da la regresión propia de la endometriosis, es porque hay una modulación en la respuesta de la proliferación celular. Otra vez regresamos al ciclo, ¿sí? Recuerden que vimos que en el ciclo la fase proliferativa la estimula, gracias, ¿sí? La estimulan los estrógenos y por eso hice hincapié en la segunda fase, la fase secretora. Si se fijan, sigue habiendo estrógenos, pero aumenta la progesterona. El patrón de secreción de estrógenos cambia durante la fase folicular y la fase luteínica. Pero la progesterona se mantiene baja durante la fase folicular y se incrementa en la fase luteínica. Esa progesterona lo que hace es inhibir, digamos que el efecto de los estrógenos sobre el endometrio. Si no hubiera progesterona, entonces el endometrio seguiría proliferando. Entonces, la progesterona lo que hace es inhibir la proliferación celular y cambiar por eso pues el endometrio de pasarlo a proliferativo a secretor. Entonces, por eso es importante la progesterona, porque si no, pues el endometrio seguiría proliferando si no tuviera algún control. Entonces, este es, digamos que el freno que le pone la progesterona. Entonces, en las terapias de la endometriosis, pues ese es el objetivo, que la progesterona inhiba la proliferación celular. Ok. Gracias, profesora. ¿Esto mismo sucede con los anticonceptivos, profesora? Bueno, con los anticonceptivos que son para tratamiento de un mes. No sé si nos van a hablar de los anticonceptivos, Christopher. Sí, él va a hablar de los anticonceptivos. ¿Sí? Bueno, debieron de hablar de los anticonceptivos también aquí en relación con los estrógenos. Aquí sí. Uh-huh. ¿Por qué es importante? Un adendum acerca de lo de la endometriosis. Miren, estamos hablando de hormonas. Recuerden que las hormonas son mensajeros químicos y que para que su mensaje se establezca se requiere de una contraparte que son los receptores. Entonces, normalmente los receptores estrogénicos pues son abundantes, tienen una alta densidad en el útero, que es donde normalmente ejerce sus acciones proliferativas de células estromales, de células glandulares y de vasos sanguíneos. No se sabe por qué razón en algunos casos, en los casos de las damas que padecen endometriosis, aparecen receptores en células que no deberían tener receptores estrogénicos, pero como aparecen ahí los receptores, entonces pues si hay estrógeno, pues también ahí van a ejercer los efectos como si se tratara de las células uterinas. Entonces, pero pues es un mal funcionamiento del sistema.
lo que establece eso. Y lo más frecuente es que si tiene receptores estrogénicos, también va a tener receptores de progestágenos, y por eso es que la progesterona también es de utilidad, como ya lo explicó la doctora Norma. Profesor, ¿y qué evento desencadena que estos receptores se expresen en lugares donde Pues, no deberían? no se sabe. No, de hecho puede ser las trompas de falopio, es una parte frecuente, que las trompas, y no está muy alejado del útero, pero también puede ser extrauterino, pero son como células que tal vez se quedaron. Es que nos faltó ver la parte del desarrollo embrionario, pero todas estas estructuras provienen de una sola línea celular, y si se queda alguna cerca del intestino o que quede sensible, puede ser estimulada, y en el caso del aumento de los estrógenos puede empezar a proliferar. Muchas gracias. Es que tenía esa duda porque había visto que hay mujeres que tienen células endometriales, que tienen estos receptores que mencionó el profe en el intestino, y me quedó esa duda de cómo podían llegar hasta ahí, pero ya quedó claro. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo una observación, habló a Suheili, hablaste de los efectos de los estrógenos en los caracteres sexuales secundarios, pero o no me di cuenta o no hablaste de los efectos en los caracteres sexuales primarios, la configuración del sistema nervioso femenino tampoco. No. El sistema nervioso no. Bueno, pero de los caracteres sexuales primarios. Pues no, o sea, no. ¿Cómo se define que se forme el tracto reproductor femenino o el masculino? No, sí, me centré en los secundarios. Sí, esa es la parte que les faltó. Profesores, bueno, yo tengo una duda. ¿Por qué algunas mujeres los cólicos son mucho más intensos, que incluso fiebre o pueden hasta estar en cama, y no está pues como tal relacionado con alguna patología como la endometriosis o ovario poliquístico? No recuerdo quién habló de las prostaglandinas. ¿Quién habló de las prostaglandinas? Abril. Ay, perdón, estoy un poquito de ruido, pero yo. A ver, Abril, yo recuerdo que en algunas de tus diapositivas hablaste de la dismenorrea y las prostaglandinas. De los efectos que causaban uno de los efectos que causaba la prostaglandina. Ahorita lo checo. Bueno, miren, ya saben que lo dijeron varias veces, ¿qué pasa o qué significa el fenómeno de la menstruación? El desprendimiento del estrato funcional del endometrio. Sí, y ahí hay ruptura de vasos, de células y demás. Y si recuerdan de la presentación de prostaglandinas, cualquier cambio físico, químico en una célula capaz de producir prostaglandinas, pues va a producir prostaglandinas. Y las prostaglandinas, como debió de quedarles al menos, son las causantes de hiperalgesia, hipertermia, inflamación. Y bueno, inflamación e hiperalgesia juntos, pues son las molestias a las que ustedes le llaman cólicos. Son las responsables del dolor menstrual. Por eso
por eso les sirve un AINE. Ujú. Y Pero bueno, la pregunta estaba centrada en que por qué una siente más dolor que otra. Pues es Ajá. genético, ¿no? Bueno, pues, Ese ¿qué es relación dosis-efecto? y ese incluso Sí, es depende del genético. estado emocional de las mujeres. Uno de los factores también importantes es el estrés. Profesora, bueno, por ejemplo, porque yo presentaba como esos síntomas y es como normal que tu mamá te diga así de que sí, es normal que te duela o algo, pero ya consultando pues un profesional, un ginecólogo, pues dicen que cualquier dolor es como referencia para que tengas un tratamiento, porque no es como normal que tengas dolores. Digo, entre mujeres decimos me duele o me siento mal y se nos hace normal, pero ya acudiendo con un profesional, él te dice que no es normal los síntomas y que pues te puede dar un tratamiento para eso, ¿no? Puede ser algo pues moderado o ya alguna patología. Sí, y normalmente recetan AINES. O sea, el dolor sí va a haber, pero también depende del umbral de dolor de cada quien, ¿sí? Es lo mismo que el dolor de parto. Hay quienes en las primeras contracciones y lleva 1 centímetro de dilatación ya sienten que se están muriendo, y otras que ya tienen los 10 centímetros de dilatación y ya casi está coronando el feto y no sienten dolor. Es lo mismo, es la susceptibilidad también, el umbral de dolor de cada quien. Unas somos a lo mejor más susceptibles para un tipo de dolor y más resistentes para otro, pero de que hay desprendimiento, hay producción de prostaglandinas y se va a producir un proceso inflamatorio que va a causar dolor, sí, eso sí, no se puede evitar, pero el umbral de cada quien pues es diferente. Te digo, aunado a otros factores, por ejemplo, es muy común que en esta etapa de ustedes, que son estudiantes, que están sometidos a mucho estrés, que no duermen bien y todas esas cosas, pues tengan un tipo de alteraciones incluso en la duración del ciclo. Aquí, bueno, no se mencionó, pero la duración de 28 días es un promedio, pero puede haber ciclos hasta de 32 días o ciclos más tempranos de 24 días, ¿no? Entonces es un promedio, es lo mismo, es la diversidad pues genética de cada... Sí, no, esos no, esos ya no. Pues hay quienes no menstruan regularmente. Pueden pasar 3, 4 meses sin menstruar. Ahí sí hay que acudir al médico para ver cómo está la secreción de gonadotrofina, de hormonas liberadoras de gonadotrofina. ¿Sí me explico, Abril? ¿Sí era Abril o quién estaba hablando? ¿A Karina? Sí, profesora. Ajá. O sea, sí, a lo mejor... bueno, yo sí he conocido incluso a mujeres que hasta tienen diarrea, vómito, náuseas el primer día, ¿no? Entonces es la susceptibilidad de cada quien, y hay otras que, como es en los anuncios de toallas, ¿no? Te puedes ir a nadar, a correr y no sientes nada. Entonces, pues sí, depende de cada quien, pero sí dolor no lo puedes evitar, o sea, es un proceso inflamatorio que genera prostaglandinas. Profesora, pero bueno, también había visto que con la endometriosis también te dan dolores muy, muy fuertes de menstruación. Sí. Y muchas veces las mujeres no se tratan porque creen que el dolor que sienten es normal, pero... Eso es lo que hay que revisar, porque en la endometriosis también se produce sangrado. Entonces, normalmente la menstruación... También. Sí, la menstruación es cíclica. Ajá, o sea, si tienen ciclos de 28 días, pues cada 28 días van a tener su menstruación. Pero si al día 12 o al día 10 tienen sangrados, entonces ya no es normal. Por eso es lo que hay que estar revisando, porque entonces a lo mejor si hay una endometriosis por ahí y ese tejido sigue igual que el endometrio, o sea, prolifera y sangra y duele y se inflama, y dependiendo de dónde esté, o sea, el que está, por ejemplo, en las trompas de falopio es muy doloroso, las trompas son muy angostas, es muy pequeño, entonces cualquier pues alteración que tengan ahí es muy doloroso. Entonces sí hay que revisarlo si hay alteraciones intermedias en el ciclo.
O sea, no es normal que tengan un sangrado a los 14 días, aunque muchos doctores les pueden decir, a los 14 días se produce la ovulación y hay un sangrado por eso. Sí, pero depende qué tanto sangrado. Puede haber una ligera secreción vaginal que cambia precisamente porque ya ahora empieza a aumentar la progesterona, pero no es normal que sangres 2 o 3 días. Entonces ya no tiene que ser tampoco un sangrado abundante, simplemente como dicen ellos, que manchas o gotas, eso ya es indicativo de que algo no está bien. Y es importante la evaluación ginecológica porque muchas mujeres que tienen endometriosis pueden desarrollar cáncer de endometrio. O sea, pueden estas manifestaciones que no se están tratando adecuadamente pueden llevar a la mujer al desarrollo de cáncer. Entonces es importante, aparte del dolor, que sería un síntoma, como dice su compañera, que les está indicando que algo está mal, pues deben de ser tratada esta endometriosis. Por lo general, uno de los tratamientos es la extirpación quirúrgica de estas masas endometriales ectópicas. Pero cuando la extirpación no es suficiente y la mujer no siente una mejoría, un alivio a estos síntomas, pues entonces la terapia hormonal es importante. Y otras no deben hormonas... de dejarlo porque pues, hay un gran riesgo de que eso evolucione a cáncer. Otras hormonas importantes que, bueno, no lo mencionaron cuando las vimos, pero son las hormonas tiroideas. Son muy importantes las hormonas tiroideas en relación al funcionamiento de las hormonas sexuales. Puede haber ciclos anovulatorios porque a lo mejor están bajas las hormonas tiroideas. Es muy conveniente que si se empieza a tener problemas con el ciclo menstrual, también se revisen las hormonas tiroideas. Recuerden que somos un país con tendencia al hipotiroidismo, por eso se incluyó el yodo en la sal, que por cierto ahora he visto que lo quieren quitar, pero es muy importante que sí revisemos. Si se disminuye la ingesta de sal, pues estamos disminuyendo una ingestión de yodo y se puede tener un hipotiroidismo subclínico que puede afectar por la acción que tienen las hormonas tiroideas en todo el organismo, puede interferir con las hormonas sexuales. ¿Sí? Profesora, ¿y el síndrome de ovario poliquístico también es por o sea, por los estrógenos o por por la progesterona? Sí, porque las dos. Más bien es por la FSH. Fíjense bien cómo está esta gráfica, es muy importante. Justo en la ovulación suben los estrógenos a un valor que está por los 200, no alcanzo a ver las unidades, son picogramos. 200 creo. A 250 picogramos por mililitro. Sí, picogramos. ¿Sí? De 200 a 250 picogramos. Eso es muy importante porque ahora que veamos los anticonceptivos, ese pico de 200 a 250 picogramos por mililitro es el que ejerce la retroalimentación positiva hacia la hipófisis para que aumente la liberación de LH y de FSH. Esos picos que ustedes ven ahí de FSH y de LH son importantes sobre todo para que ocurra la ovulación. Si los estrógenos no alcanzan esos niveles, se quedan por debajo, llegan a 150, algo así, entonces no se produce esa retroalimentación positiva. Y entonces pues madura el óvulo, pero no se libera. Se enquista, se queda ahí. Entonces, puede ser que si están produciendo estrógenos, pero no alcanzan a la mitad del ciclo ese pico que ejerza la retroalimentación positiva para que se pueda producir la liberación de FSH y de LH para que se induzca la ovulación y entonces se enquista. ¿Sí? Sí. Gracias, profesora.
Entonces hay que ver eso sobre todo con el uso de los anticonceptivos, o sea, anticonceptivos a base de estrógenos, ese fue un problema que tuvieron. Lo mantienen en el ciclo además que son monofásicos, los mantienen en un nivel de 100 picogramos por mililitro y entonces todo el ciclo se lleva a ese nivel y entonces no ocurre la ovulación, pero sí se puede llevar a cabo la fase folicular, sí se alcanza a estimular un poco el endometrio o incluso puede haber ciclos sin menstruación y eso es lo que evita que se puedan embarazar. Otro factor importante para el ovario poliquístico es la resistencia a la insulina. Y por lo general la obesidad en las mujeres la obesidad en general, hombres y mujeres, induce esta resistencia a la insulina y en el caso de las mujeres puede favorecer el ovario poliquístico por esta alteración en la resistencia a la insulina mediada por la obesidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Todavía nos falta ver a los progestágenos, entonces vamos a seguir hablando de eso. ¿Ya no hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vamos a ir a receso para poder regresar con la siguiente presentación. ¿Sí?